Hermanos y hermanas, gusto de saludarles nuevamente. Día martes 24 de junio. Muy agradecidos con Dios y con todos ustedes por permitirnos llegar hasta sus hogares con otro estudio más de la lección de escuela sabática. Saludos allá por Europa, Suramérica, Centroamérica, Norteamérica y las islas del Caribe. Donde quiera se encuentren, hermanos y hermanas, Dios les bendiga. Gracias por estar en sintonía de nuestro ministerio. Dejo que Amy Dimas les comparte el versículo de memoria y un servidor los anuncios de nuestro ministerio que siempre les comparto. El versículo para memorizar de hoy, martes 24 de junio del 2025, se encuentra en Isaías 43:7 y dice: Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Una vez más, Isaías 43:7 dice de la siguiente manera: Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Y este ha sido el versículo para memorizar de este día. Que el Señor les bendiga. Y nuevamente quiero invitarles para que apoyen la obra del Señor aquí en nuestro ministerio, aportando diezmos, ofrendas y donaciones especiales. En la pantalla están las formas de cómo ustedes lo pueden hacer llegar y el número de teléfono para que se comuniquen con nosotros: 214-881-4029 o WhatsApp más 1-214-881-4029. Desde el extranjero, desde cualquier parte del mundo, ustedes pueden aportar los diezmos del Señor, las ofrendas o donaciones que nos permitan seguir atendiendo a los enfermos gratuitamente y proclamando el mensaje de los tres ángeles en los 4 canales de televisión y radio que están rentados para ese propósito. Que Dios bendiga al dador alegre. Recuerden también que el 28 de junio vamos a tener la Cena del Señor, a la cual estamos invitándole a todos los hermanos de la iglesia de Ross, Forward, Corsicana, Austin, San Antonio e Irving, a que nos juntemos 2 horas antes de que se oculte el sol para tener esta santa convocación, donde vamos a consagrarnos a nuestro Dios. Están todos invitados, también los hermanos de la Iglesia del Aire, a seguir en vivo esta ceremonia tan sagrada y a participar también, si lo desean, preparándose con el pan y el vino ahí en su casa, para que puedan también recibir la bendición del Señor, siguiendo de una manera virtual la ceremonia. Gracias, hermanos, por atender estos anuncios. Dios les bendiga. Ahora me acompaña mi hermana Yasmín Herrera nuevamente desde su casita para compartirles a ustedes también este estudio de la lección. Bienvenida, Yasmín. Gracias, pastor. Saludos a todos. Estoy muy contenta de estar con ustedes nuevamente. Ha sido una bendición estar compartiendo estas lecciones y sin duda seguirán siendo para nosotros una bendición. Amén. ¿Quieres orar? Sí. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea su santo nombre. Querido Dios, gracias, Señor, por lo bueno que es usted. Gracias, Padre, por la misericordia que usted tiene con la raza humana. Gracias, Padre, porque sin duda usted se compadece de todos nosotros. Por favor, le ruego que su presencia nos acompañe el día de hoy mientras estudiamos su palabra y pido, Señor, que su Espíritu Santo nos ayude a parecernos más a usted. Todo se lo pedimos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén. Jesús llora. Así el autor de la lección ha titulado el estudio de hoy. Hermana Yasmin, describe las acciones y palabras de la afligida María, porque ahora ella ya también se ha dado cuenta que Jesús ha llegado. ¿Qué te parece si lees para nosotros Juan 11, 28 al 32 para describir las acciones y palabras de ella? Okay. El versículo 28 nos dice: habiendo dicho esto, fue y llamó a María
su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron, diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Aquí vemos que de parte de las acciones de María, ella rápidamente, cuando sabe que se le llama, va prestamente hacia Jesús. Pero también vemos en las palabras afligidas de María, que son las mismas que su hermana Marta. Aquí vemos que ella dice: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Depositando la misma confianza, la misma fe que compartía su hermana María en Jesús, sabiendo que si Cristo hubiera estado allí en ese lugar, su hermano Lázaro no hubiese muerto. También es interesante ver que allí aquí hay muchas personas acompañando a estas hermanas. Como en las lecciones anteriores hemos compartido, aquí ellas eran personas que conocían a mucha gente de renombre. Y dice que ellos estaban ahí en casa para consolar. Así que hay muchas personas que son testigos de lo que estaba pasando y de las palabras de estas hermanas también. Me llama la atención, hermanos, estas palabras de Marta hacia María. Dice, el maestro está aquí y te llama. Siempre que Jesús viene a nuestra vida, Él nos llama. Ustedes y yo tuvimos el privilegio, la bendición de que Jesús viniera a nosotros, pero Él vino con un llamado. El llamado a entregarnos a Él, el llamado a servirle. Esto hay que tomarlo en cuenta. Siempre que el maestro viene a ti, Él viene con un llamado. Marta dice, el maestro está aquí y te llama. Cuando María oyó aquello, dice, no había Jesús entrado a la aldea, sino que estaba todavía en el lugar donde se había encontrado con Marta. Pero María, hermanos, sale para allá porque el Señor la estaba llamando. Siempre hay que sacar algo espiritual, ¿verdad?, de los relatos. Y yo me pongo a pensar, ¿cuántas veces nos ha llamado el Señor? ¿Cuántas veces nos ha hecho un llamado el Señor? Nos ha hecho un llamado a través de un sermón que hemos escuchado. Nos ha hecho un llamado a través de alguna impresión que el Espíritu Santo ha puesto en nosotros. Nos ha hecho un llamado a través de algún estudio que hemos tenido. ¿Y qué hemos hecho con el llamado? Hemos respondido. Cuando Dios te llama, Él te llama para bendecirte. María corre donde Jesús estaba. Hasta los judíos dice que estaban allí consolándola. Cuando vieron que se había levantado, salieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. Y hermanos, no iba al sepulcro a llorar allí. Iba atendiendo el llamado de Jesús. Y miren cuando lo vio. Si ustedes se fijan la personalidad de María y Marta, Marta era así como bastante extrovertida. María podríamos decir que era bastante así
introvertida, contemplativa, pero cuando se trataba de expresar la fe, eh, lo hacía hasta con posturas. Nosotros hemos visto a Marta manifestar su fe de una manera tan preciosa. Ayer y antier hemos visto cómo ella con palabras hermosas ha dicho, yo sé que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Pero miren María, María viene y se arrodilla, se postra ante sus pies y le dice las mismas palabras de su hermana, pero se las dice humillada a los pies de Jesús. Así que hermanos, María ha entendido que el Señor la llama, pero lo primero que ella hace ante el llamado de Jesús es adorarlo. El Señor nos llamó también. Nos llamó para ser sus discípulos también en este tiempo. Nos llamó para ser sus hijos. Nos llamó para ser sus siervos. Y debemos, por lo tanto, adorarlo. Adorarlo por tan grande privilegio que nos da. Siempre que el Señor nos llama a algo, hay que ver eso como que no somos dignos de tan grande privilegio. Y por lo tanto, hermanos, miren, ante el llamado, caigamos humillados a los pies de Cristo. Gracias, Señor, por tomarme en cuenta. Gracias, Señor, por llamarme. Gracias, Señor, por querer hablar conmigo. Te adoro. ¿Qué, qué, qué nos enseña María, hermanos? Que ante el llamado de Jesús, nosotros debemos adorar, porque a lo primero que Jesús nos llama es a adorar su nombre. María sí lo entiende. Qué hermoso. Pero Yasmin, cuando Jesús vio a María y a algunos judíos llorando, ¿qué hizo él y por qué? Veamos la respuesta en Juan capítulo 11, versículo 33 al 35. Nos dice, Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Aquí podemos ver que los sentimientos de Cristo brotan en lágrimas y también Él se une con esta familia a, a lamentar a su amigo Lázaro. Pero es muy interesante que nosotros podemos ver y realmente por qué es que Jesús lloró. Si Jesús, Él sabía lo que venía, pues Él desde antes lo había dicho, que la muerte de Lázaro era para la gloria de Dios. Él sabía que Él iba a resucitar a Lázaro. Pues aquí vemos algunas cosas. Jesús sabía que los que en este momento estaban también llorando, porque Él se conmovió al ver a la gente llorar, no solo a sus amados, pero Él vio también que a los que estaban llorando ahí por Lázaro, pronto maquinarían la muerte de él, que es la resurrección y la vida. Y aparte de eso, en esas lágrimas que derramó nuestro Salvador, todos los ayes de la raza pecaminosa también pesaban sobre su alma y la fuente de sus lágrimas dice que estalló mientras anhelaban aliviar toda su angustia. Así que el corazón de nuestro Maestro fue traspasado por el dolor de la familia humana de todos los siglos en ese momento. Ah, podemos ver también que Él se une con las personas y Él dice, muéstrenme dónde está. ¿Por qué es el que hace esa pregunta si Él bien sabía dónde estaba? Porque Él quiere crear esa comunión, ese tiempo para que el hombre, la humanidad y la divinidad trabajen juntos. Sí, definitivamente. No cabe duda de que las lágrimas de Jesús fueron lágrimas de, de solidaridad con el dolor humano. Eh,
Las lágrimas de Jesús no fueron porque él sintiera tristeza por Lázaro, no, porque Ujú. él sabía lo que iba a hacer con Lázaro. Las lágrimas de Jesús fueron por la condición del mundo caído. Así es. Sufran, cómo sufren las personas ante el dolor, cómo sufre el ser humano por causa del pecado. Al Señor, hermanos, le, le traspasó su corazón ver cómo en este mundo sufren los seres humanos por causa del pecado. Y también, por supuesto, ver la incredulidad de tantas personas, como por el pecado mismo, la fe de muchos es tan débil. El Señor, aquí también vemos cómo Él simpatiza con el dolor humano. Él llora con los que lloran, Él sufre con los que sufren. Así es. Hermanos, llorar es normal. Llorar es una expresión del dolor. Hasta el mismo Cristo lloró, pero no fue, repito, de tristeza por Lázaro, sino por la condición del ser humano. Vamos a ver el don de profecía, Yasmin. Esta declaración está un poco larga. Léete tú hasta donde dice que se dirigieron a la tumba. Jesús entonces, como la vio llorando, y a los judíos que habían venido juntamente con ella llorando, se conmovió en espíritu y turbóse. Leyó el corazón de todos los presentes. Veía en muchos lo que pasaba como demostración de pesar era tan solo fingimiento. Sabía que algunos de los del grupo que manifestaban ahora un pesar hipócrita estarían antes de mucho maquinando la muerte, no solo del poderoso taumaturgo, sino del que iba a ser resucitado de los muertos. Cristo podría haberles despojado de su falso pesar, pero dominó su justa indignación. No pronunció las palabras que podría haber pronunciado con toda verdad, porque amaba a la que arrodillada a sus pies con tristeza creía verdaderamente en él. ¿Dónde le pusisteis? Preguntó. Dícenle, Señor, ven y ve. Juntos se dirigieron a la tumba. Wow. Aquí podemos ver muchas cosas. Podemos ver el don de Cristo de poder escudriñar los corazones de todos los que estaban presentes. Dice que él podía ver cuando era demostración de fingimiento y también hipócritas. Pero también podemos ver que en lo que él podía ver, le dio tanto pesar también de ver que muchos maquinaban su muerte, que pronto iban a maquinar su muerte, pero no solamente la de Cristo, sino por el mismo muerto por el cual lloraban. Imagínense, él iba a resucitar, sería pues el milagro mayor de Cristo, y después iban a querer matar a Lázaro. Podemos ver también algo que es algo realmente con lo que yo batallo. Dice que Cristo podría haberlos despojado de su falso pesar. Nosotros hemos visto durante en las escrituras que Cristo muchas veces les dijo a los fariseos o a los escribas, hipócritas. Pero en este momento dice que no. Dice, pero dominó su justa indignación. ¿Y por qué él dominó eso? Dice que porque amaba a la que arrodillada a sus pies con tristeza creía verdaderamente en él. O sea, por María es que él no um, despojó el falso pesar de los presentes. Creo que Dios es justo y Jesús en este momento sabe que hay un lugar
y tiempo para todo. Y este no fue el tiempo que él vio necesario para poder desenmascarar a estas personas. Pero mire, dominó esa palabra de que poder uno dominar su ira, de poder uno dominar la indignación, aunque justamente la tenía. Eso es algo que Dios necesita ayudarnos a todos poder hacer, el dominio propio de nuestras palabras, aunque hayan injusticias. Y ahorita, pues, con todo lo que está pasando en el mundo, cuántas injusticias se ven, pero tenemos que tener ese dominio y solamente hablar cuando es necesario. Dice que era una escena triste, un don profético, sigue diciendo. Lázaro había sido muy querido y sus hermanas le lloraban con corazones quebrantados, mientras que los que habían sido sus amigos mezclaban sus lágrimas con las de las hermanas enlutadas. A la vista de esta angustia humana, y por el hecho de que los amigos afligidos pudiesen llorar a sus muertos, mientras el Salvador del mundo estaba al lado, lloró Jesús. Aunque era hijo de Dios, había tomado sobre sí la naturaleza humana y le conmovía el pesar humano. Su corazón compasivo y tierno se conmueve siempre de simpatía hacia los dolientes. Llora con los que lloran y se regocija con los que se regocijan. El deseo de toda la gente, páginas 469 y 490. Y así el don de profecía viene como a destacar de una manera más amplia ese sentimiento, esa emoción de Cristo, tan humana que prácticamente viene a ser como lo que uno experimenta, como lo que uno pasa, como lo que a veces, hermanos, nosotros también sufrimos o soportamos. Llama la atención que la Biblia destaque esta parte de Jesús, esta parte donde sus sentimientos los expresa con lágrimas. Ujú. ¿Sabe que en la Biblia no encontramos en ninguno de los evangelios que diga que Jesús se haya reído alguna vez? No encontramos por ningún lado que diga que Jesús se haya reído alguna vez, pero sí encontramos 3 veces que dice que Jesús lloró. Una fue cuando él dice iba llegando al monte de los olivos y contempló a Jerusalén. Dice que allí lloró, lloró por la ciudad de Jerusalén. Y dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas y apedreas a los profetas. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos y no quisiste? Mas ahora tu casa será dejada desierta. Hermanos, la Biblia dice que Jesús dijo eso con lágrimas, lloró por Jerusalén. Jerusalén. La otra vez es cuando él estaba en el Getsemaní. Los evangelios no dicen que él haya llorado, pero Pablo dice en el libro de Hebreos que él dice que él rogó con lágrimas allí. Rogó con lágrimas al que le podía librar de la muerte. Hermanos, y la tercera vez es esta, cuando llora por todos estos que están sufriendo. ¿Por qué la Biblia no registra que él se haya reído alguna vez, pero sí registra en 3 ocasiones que él ha llorado? Sin duda para destacar cuán humano y cuán simpatizante es él de los humanos en medio de las angustias, los dolores, las perplejidades y las tristezas. Hermanos, Jesús es una persona que nos puede entender en todo tiempo. Así que usted en medio de las lágrimas que pueda tener, en medio de la decepción, en medio de la tristeza o el abandono que pueda estar sintiendo, tenga en cuenta que hay uno que le comprende, hay uno que le ama, hay uno que hasta llora con usted. Usted no lo ve a él, pero él también derrama lágrimas cuando usted llora. Aquí dice, llora con los que lloran y se regocija con los que se regocijan.
Así, hermanos, este día vemos cuán humano es Jesús, que hasta en su llanto nos refleja los sentimientos de tristeza y dolor que siente ante el dolor humano. Pero ¿cómo puede servirnos de ejemplo este momento de la vida de Jesús, Yasmin? En Romanos 12, versículo 15 nos dice, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Este fue un ejemplo directamente de Cristo. Cristo se gozaba con los que se gozaban y también aquí vemos que él lloraba con los que lloraban. Aquí podemos ver que Cristo en su vida, él estuvo con las personas en sus celebraciones. Vimos que él estuvo en la boda compartiendo ese gozo con esas familias que se unían. Y también podemos ver aquí en el otro extremo donde está compartiendo lágrimas con personas que acaban de perder su ser querido y amigo de él. Entonces el ejemplo para nosotros es que nosotros de igual manera como Cristo es nuestro mayor ejemplo, debemos de hacer lo mismo con nuestros amigos, con nuestros seres queridos, compartir esos gozos, pero también estar ahí cuando las personas lloran y orar con ellos y aliviarlos por medio de la fortaleza que da su palabra. Y aquí, hermanos, yo voy a tener que hacer una amonestación, y no es con el propósito de ofender, pero yo he observado, lamentablemente, que a veces somos insensibles ante el dolor ajeno. A veces nosotros, hermanos, sabemos que murió una persona que era conocida de nosotros, que era inclusive hasta miembro de la iglesia, y no hicimos el esfuerzo para ir a acompañar a sus dolientes, ni en la vela, o en el funeral, ni en el momento del entierro. A mí me ha tocado estar en funerales donde yo he esperado que los hermanos de la iglesia hagan el esfuerzo por estar allí, y ha sido triste, pero solo he estado su servidor, que he tenido que presentar la palabra, y 3 o 4 hermanitos que han ido para cantar. Y cuando hemos cantado, todos ven cómo esos 4 están cantando, y, y pues cuando debería de estar más gente, hermanos, debería haber más hermanos. Y esto es que la vela se hace en la noche, pero cuando ha llegado la hora de ir a enterrar a la persona, de ir al cementerio, ha sido peor. Y yo entiendo, especialmente aquí en Estados Unidos, que pues tenemos que trabajar, y algunas veces pues como que pedir permisos cuesta que nos lo den, pero hermanos, hay veces que también no pedimos el permiso. Hay veces que simplemente no puedo, no puedo. Yo creo que el mensaje aquí en este versículo es: sean sensibles, gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran. Si saben que se les murió un pariente, ve, acompáñale. Si sabes que va a haber un funeral, ve y hazte presente, dale un abrazo. Si sabes que al siguiente día lo van a ir a enterrar, que es el momento más duro, cuando lo van a poner en la tumba, mira a ver qué puedes hacer en el trabajo y pide permiso para ir. Pero hermano, yo siento que en esa parte a veces como que no hacemos mucho esfuerzo. Mira, yo lo conté una vez y lo voy a contar otra vez. Yo asistí a un funeral en San Antonio de un hermano pentecostal. Me pidieron que yo fuera a tener la predicación, y yo escuché cuando le dieron el tiempo a las personas para que hablaran. Se paró uno y dijo: este varón, dijo, nos gozábamos con él, dijo, cuando estábamos juntos en la iglesia, dijo.
Yo, dijo, me quedé en Nueva York, él se vino para Texas, pero yo no podía, dijo, no podía faltar de estar en este momento, sobre todo ahora que su esposa está necesitando del apoyo. Hermanos, ese hombre había pagado un boleto de avión, había parado, yo no sé si tenía trabajo propio o trabajaba para alguien más, pero había parado eso y había venido desde Nueva York aquí a Texas para estar en el velorio de ese hermano. Luego se paró otro con las mismas palabras, que había viajado de otro estado. Aquí en Estados Unidos, viajar de un estado a otro estado es como viajar de un país a otro país. 4 horas de vuelo, 3 horas. Implica gastarse dinero en el vuelo, e implica parar de trabajar o implica pedir permisos. Y yo dije, wow, estos hermanos pentecostales, mis respetos para ellos. Todo lo que hicieron para venir a estar con este hermano. Y me quedé analizando y dije, creo que aquí en esto nos hace falta más a los adventistas. Necesitamos ser más sensibles. Necesitamos ser más solidarios con el dolor. Y yo le hago un llamado a los de la iglesia Advenimiento. Cambiemos, hermanos. Cambiemos. Seamos más compasivos y más sensibles con el dolor. Y seamos solidarios con las personas que sufran. Y cuando sean situaciones así, hagamos algo, hermanos. Pidamos permiso en el trabajo. Que nos van a descontar, no importa que nos descuenten, pero hay que ir a darle con nuestra presencia a esa hermana, a esos parientes, ese consuelo moral. Dije, no era con el afán de ofenderles, pero tenía que amonestar, porque yo siento que en esa parte se falta mucho. Y si otro, que no es de la iglesia de Advenimiento, es adventista y sabe que no es así muy expresivo, muy sensible, aprenda. Aprenda lo que Dios le dice ahora. Gócese con el que se goce. No solo vaya a los cumpleaños, no solo vaya a los baby shower, no solo vaya a las bodas, vaya también a los funerales. Es más, dice el libro de Proverbios, que las personas que asisten a los funerales son sabios, dice. Y que es mejor asistir a un funeral que a un festival. En otras palabras, es mejor ir a un funeral que a una boda o que a un cumpleaños o que a un baby shower. ¿Por qué? Dice el sabio. Porque los que están ahí en el funeral, dice, meditan, meditan en la fragilidad de la vida. Ponen en su corazón cuán frágiles somos. Pero qué triste, a veces los cristianos somos más fiesteros que otra cosa. Y andamos que no nos perdemos el cumpleaños, no nos perdemos la boda, no nos perdemos el baby shower de fulano. Donde haya comida, donde haya alegría, ahí estamos. Pero donde hay dolor no estamos. ¿Por qué donde hay tristeza no estamos? ¿Por qué donde hay llanto no estamos? El Señor nos está diciendo aquí, hay que llorar con los que lloran. Hay que sentir el dolor. Jesús lo sintió. El Señor nos ayude, hermanos, para aprender de Jesús en cuanto a experimentar también la angustia del que sufre. Ya bien, para cerrar, ¿qué dice el don de profecía? Dice, en el ministerio de curación, dice, el ejemplo admirable de Cristo, la incomparable ternura con que compartía los sentimientos de los demás, llorando con los que lloraban, regocijándose con los que regocijaban, debe ejercer honda influencia en el carácter de los que le siguen con sinceridad. Con palabras y actos bondadosos tratarán de allanar el camino para los pies cansados. Con todo lo que usted acaba de decir, pastor, una cosa que yo así no me gusta, siempre he escuchado a mi papá decir, a mí no me gusta ir a los hospitales, eso no me gusta, pero esos lugares que es donde es la necesidad en ese momento, ahí es que debemos de estar. Y a veces hacemos lo opuesto. A veces, cuando un hermano o un familiar recibe un trabajo bueno, en nuestro corazón no estamos contentos, no nos gozamos con él. Aunque tal vez le decimos buenas palabras en ese momento, pero en nuestro corazón tenemos envidia. O a veces en la desgracia de alguien más,
o que mi hijo o mi hija le pasó esto, o se fue con no sé quién, nos da alegría. Nos gozamos cuando alguien más tiene una desgracia. Y aunque nosotros hipócritamente ofrecemos un hay unas palabras de ánimo, pero Dios conoce nuestros corazones y no debemos de ser así. Que Dios cambie nuestros corazones y que realmente con sinceridad nos acompañemos a nuestro prójimo en los gozos, también como en los llantos. Amén. Así entonces la lección cierra haciéndonos ver el ejemplo admirable de Cristo para que lo imitemos. Dice el apóstol Pedro, que el Señor nos ha llamado para que sigamos sus pisadas, Amén. como lo que Él hizo. Así que vamos a orar para que nos cambie el Señor al punto que podamos ser como Él. ¿Qué les parece? Oremos. Padre nuestro, te agradecemos por hacernos ver ahora lo sensibles que debemos de ser con los que sufren, con los que experimentan el dolor y la tristeza. Señor, te rogamos que cambies nuestra manera de ser, al punto de que de una manera natural haya en nosotros ese deseo de acompañar a aquellos que están pasándola mal, cuando un ser amado fallece, cuando hay enfermedad. Señor, te rogamos que seamos sensibles, que cambie nuestro corazón, que sea un corazón de carne que sienta. Te pedimos que sigamos tus pisadas en esto, que sigamos tu ejemplo y que como tú simpatizas con nosotros en nuestro dolor y tristeza, así también lo hagamos con los demás. Te agradecemos por esta palabra en el nombre de Jesús. Amén.